Ya. Este. Uy, ¿qué pasa? A ver, un segundo, chicos. Ay, no, ahora sí. Mm, ya. Ah, ya, ahora sí. Ya, chicos, vamos a ir comenzando. La clase de hoy, la clase de hoy que nos toca el día de hoy son fármacos en el sistema cardíaco. ¿Ok? Fármacos cardiovasculares y principalmente el día de hoy vamos a ver lo que son los inotrópicos. La clase de ayer, creo que ustedes tuvieron clase, bueno, esta clase de ayer en teoría, así que espero que algunos conceptos, o sea, estén claros más que todo. La clase es corta, así que vamos a ir avanzando, ¿sí? Vamos a ir reafirmando un poco lo que es un inotrópico. A ver, cuando definimos o cuando hablamos principalmente de un inotrópico, quiero que recuerden que son fármacos que van a modificar la fuerza de contracción. ¿Ok? Son todos aquellos fármacos que modifican la fuerza de contracción. Existen los inotrópicos positivos, los que aumentan la fuerza de contracción y los cuales va a ser la clase del día de hoy principalmente. Los inotrópicos positivos que aumentan la contractibilidad. ¿Y en qué casos damos estos fármacos? Estos fármacos normalmente se buscan dar cuando tenemos un corazón débil, cuando tenemos un corazón cansado o también cuando tenemos un corazón que tiende a sufrir mucho en la hora de la sístole, ¿ok? Lo que vendría a ser la eyección. Porque imagínate esto, si tienes una resistencia vascular sistémica muy alta, entonces el corazón tiene que hacer más esfuerzo. Y si en caso no tiene esa fuerza extra para hacer, no va a poder completar un buen periodo de sístole. En su contraparte tenemos los inotrópicos negativos, los cuales disminuyen la fuerza de contractibilidad. ¿En qué caso principalmente damos estos? Normalmente no se suelen usar mucho, la verdad, y cuando se usan principalmente son pacientes que tienden a tener un corazón con mucha fuerza, capaz un corazón hipertrofiado, el cual no queremos, porque muchas veces un corazón hipertrofiado tiene problemas a la hora de lo que es la conducción de la carga eléctrica. Entonces, para disminuir esta sobrecarga en el corazón, lo que hacemos es dar un beta bloqueador. Beta bloqueadores principalmente. Y acá los positivos son los inotrópicos positivos. Inotrópicos. Los positivos. Hay cuatro principales grupos, los cuales vamos a ir viendo, pero la clase de hoy principalmente van a ser de estos, ¿ok? Estos van a ser nuestros principales agentes. Vamos un poco con la fisiología, ¿ok? ¿Cómo es que funciona la contracción cardíaca? Porque todo trabajo del corazón va a nacer de lo que son las moléculas, así que quiero que entiendan esto. Todo va a comenzar desde el potencial de acción, ¿ok? Ustedes creo que conocen por bases, bueno, por base fisiológica, que primero va a haber una despolarización a través de lo que son las cinco fases de la despolarización para formar un potencial de acción. Este potencial de acción principalmente es formado por lo que vendría a ser el nódulo sinusal. Este es el que me manda las descargas eléctricas para generar mi potencial de acción. Y ustedes saben que hay cinco fases, ¿no?
Fase cero, fase uno, fase 2, fase 3 y fase 4. Cada fase tiene una importancia, digámoslo así. Se abren o cierran canales, pero el principal canal que a mí me importa a la hora de la contracción es la entrada de calcio. O sea, todo lo que tenga que ver con que el calcio aumenta de forma intracelular me interesa. Entonces, a ver, ¿a quién tengo acá? Luis, ¿en qué fase del potencial de acción aumenta el calcio intracelular? No estoy seguro, doctor. Ya, no te preocupes. Mel, ¿estás? Hola, sí, pero Hola. no, ¿Qué tal, Mel? ¿Recuerdas, por si acaso? no me acuerdo. Ya, tranquilos, chicos. Cuando aumenta la contracción, mira, les voy a refrescar un poco la memoria. Este, ya, no sé si recuerdan la etapa de la meseta. Meseta. En la meseta lo que se hacen es cerrar los canales de potasio lento y se abren los canales de calcio. ¿Ok? Esta es la fase que nos importa. La apertura de los canales de calcio. Canales calcio dependiente de voltaje. O también canales de calcio tipo L. Dependiente de voltaje. O si no, los de tipo, ahí tengo, los de tipo L. ¿Ok? Esos son los canales de calcio que nos importan a nosotros. Porque estos canales de calcio va a permitir la entrada de calcio. Y esta entrada de calcio, miren si ven un poco acá, la entrada de calcio a este nivel nos va a permitir que el calcio trabaje como un segundo mensajero. El calcio ya una vez dentro, luego del potencial de acción, va a llamar a más calcio. O sea, digamos que el calcio es abundante, ¿no? Digamos, hay 6 moléculas de calcio acá. Pero para el cuerpo no es suficiente. El cuerpo quiere más calcio. ¿Y cómo es que busca más calcio? Lo saca a través del retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático es el encargado de almacenar. Este almacena calcio. Y cuando el calcio entra desde fuera hacia adentro, normalmente se comunica con este retículo a través de un receptor, o el receptor de rianodina, o también conocido como el RIR. Y lo que hace es aumenta más calcio, más. Aumenta mucho el calcio. Por lo tanto, se va a conocer como que hay un pico de calcio. ¿Ok? Porque hay un aporte externo y luego hay un aporte interno. ¿Ok? Y esto se va a conocer como el pico de calcio. Cuando ya hay mucho calcio, hay demasiado calcio, en la parte de lo que es el corazón, el calcio se va a unir a una molécula conocida como la troponina. ¿Qué troponina? La troponina C. Esta se une con el calcio. ¿Y qué es lo que hace la troponina C? La troponina C lo que hace es configura lo que es la contracción. ¿Y cómo la configura? Normalmente estas son fibras, digamos que esto es actina y esto acá es miosina. ¿Ok? Estas están separadas normalmente por una molécula conocida como la tropomiosina. La troponina lo que hace es desplazar esta tropomiosina, la desplaza para que estas dos, la actina como la miosina, estén juntas. ¿Ok? Y cuando están juntas, la que tiene efecto sobre la otra, la que se va encima de la otra es la miosina. La miosina es la que actúa sobre la actina. Y siempre y cuando haya o exista ATP cerca, va a existir el proceso de
contracción. ¿Ok? Todo gracias a que la miosina se unió con la actina en presencia de ATP. Y esto se pudo dar porque se apartó lo que es la tropomiosina gracias a la troponina C, que se unió con el calcio. Y el calcio ya sabemos de dónde viene también. ¿Ok? Hasta este punto tenemos la contracción. Luego, seguimos con la fase de relajación. El calcio no puede estar siempre presente en una célula, o bueno, no puede estar siempre presente de forma activa. Entonces, lo que se hace es, se separa el calcio de la troponina, ¿ok? Si se va el calcio, pues otra vez acá separa eh, tropomiosina, va a separar a la miosina de la actina, ¿ok? La separa. Y este proceso se llama como la relajación. Ahora, ¿qué pasa con el calcio? El calcio vuelve al retículo sarcoplasmático. Otra vez es almacenado. Pero el calcio que viene acá es únicamente el 70% del calcio. ¿Ok? Porque, digamos, si se almacena todo, ustedes saben de que el calcio entra. Normalmente entra mediante el potencial de acción. Entonces, no puede haber como que siempre entra calcio y nunca se va. No, tiene que haber una regulación. Entonces, se almacena normalmente un 70% de calcio y se almacena mediante una bomba, conocida como la bomba cerca. Cerca. Cerca es una bomba que llama el calcio otra vez para que vuelva. Y esta es dependiente de otra molécula, conocida como el fosfolambán. Fosfolambán. ¿Ok? El fosfolambán normalmente cuando el fosfolambán está fosfo- fosforilado, fosforilado, fosforilado. Cuando tiene su fósforo activo o cuando está activo, fosforilado, normalmente el fosfolambán activa el cerca, ¿ok? Pero cuando el fosfolambán está desfosforilado, inhibe el cerca, ¿ok? Lo inhibe normalmente. Fosforilado y desfosforilado, ¿ok? Ya. Acá más que todo quiero que entiendan que es la bomba cerca. La bomba cerca es la que atrapa el calcio otra vez hacia el retículo sarcoplasmático. Entonces, ¿qué pasa con el otro 30% de calcio que queda libre? El 30% de calcio que queda libre normalmente viene acá. Se elimina, ¿ok? Mediante una bomba. Esta bomba es conocida como la NXC o la bomba de calcio, que intercambia calcio por sodio, ¿ok? Libera un calcio y mete, o sea, libera un calcio y mete 3 sodios, ¿ok? Y ahora lo que tienes es 3 sodios adentro de la célula. 3 sodios que normalmente no deberían estar acá. Así que existe otra bomba, conocida como la bomba ATPasa, que lo que hace es intercambiar 3 sodios por 2 potasios, así restableciendo el potencial de acción en la célula. ¿Ok? Esa es la parte fisiológica de la contracción. Ya vimos la contracción y la relajación cardíaca. Acá un poco de mi resumen que yo también les puse. Todo comienza del potencial de acción. Aumenta el calcio llama calcio del retículo sarcoplasmático. El calcio se une a la troponina C. La troponina C desplaza a la miosina y una vez desplazada la miosina, la tropomiosina, la miosina es la que actúa sobre la actina. ¿Ok? Y esto produce
¿cómo se llama? Contracción. Contracción. Y por último, el cerca más el fosfolambán se encarga de la recaptación. Recaptación del calcio. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Esa es la parte fisiológica que se tienen que Sí. tener en cuenta. Sí, gracias, Mary. Sí, doctor, quedó claro. Gracias, Luis. Ahora, ya hablando de un inotrópico ideal, ¿cuándo decimos que el fármaco que estamos usando es un inotrópico ideal? Tiene que tener cuatro principales características y esto es posible que les pregunten y capaz les puedan preguntar el por qué. Así que vamos a hablar un poco de esto. Quiero que entiendan esto. Primero, tiene que no producir taquicardia. Y para explicar esto, necesito, voy a llamar a ver, ¿quién está acá? Thais, ¿estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Thais? Discúlpenme, disculpe te incomodé, pero ¿dónde vives? ¿O qué tan lejos de la U vives? A 30 minutos más o menos. Ya, entonces, perfecto, mira. Eh, ¿Qué pasaría? Mira, escúchame el ejemplo. Yo te digo que el corazón es parecido a tú o es parecido a mí, porque el corazón tiene procesos en el cual un proceso muy conocido es el agotamiento, ¿ok? El corazón muchas veces también se cansa. Ahora, normalmente, ¿en qué momento se cansa el corazón? Es el concepto que quiero probar con Thais. Thais, escúchame algo. ¿Qué te cansaría más a ti? ¿Ir 10 veces seguidas el mismo día a la U? O sea, ir 10 veces seguidas a la U. ¿O ir una sola vez, pero yendo con una mochila de 20 kilos? De 20 kilos. O sea, ¿en qué momento te sentirías más cansada? ¿Ir varias veces? Pucha, digamos unas 20 veces. ¿O ir una sola vez, pero con una mochila así pesada que dices, pucha, ya no más ya? ¿Estáis? Mm, Creo que la de 20 kilos de repente. Pero vas una sola vez. No. O las 20 veces seguidas, no sé. Es que O ir escúchame, 20 cuando tú veces vas, mejor, sí. claro, es que escúchame, cuando tú vas 20 veces, o sea, imagínate tomarte un día entero. O sea, tienes que ir, venir 20 veces desde tu casa hasta la U. Digamos, el proceso es mucho, ¿cómo le digo? Mayor. O sea, el tiempo que te toma y las energías también, el mismo ánimo, normalmente te suele cansar más. Por eso hay personas, no sé si has visto, que prefieren tener todos los cursos un solo día. Porque normalmente lo cansado de los viajes o más de las personas que viven lejos, prefieren ir una sola vez a la U porque los viajes suelen ser bastante largos. Bueno, por ejemplo, yo personalmente vivo a hora y media de la U. Y te juro, con ir un solo día o 2 días máximos, pucha, estoy feliz, la verdad. Así que, bueno, volviendo a lo que es el corazón pasa lo mismo. El corazón normalmente se cansa más cuando late más rápido, cuando consume más oxígeno. ¿En qué momentos consume más oxígeno? Cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Cuando hay aumento de la frecuencia cardíaca, es el corazón se cansa, se agota, se agota. Por lo tanto, es mucho mejor que el corazón bombee más duro a que aumente la frecuencia cardíaca. O sea, es mejor que aumente el inotropismo positivo que aumente la frecuencia cardíaca. O sea, nuestro objetivo principal es esto: aumente el inotropismo, más que no, o sea, que no aumente la frecuencia, porque si aumenta la frecuencia, normalmente vamos a tener un corazón cansado, un corazón agotado. Gracias, Thais, gracias por apoyarme. Siguiente,
tiene que tener un efecto de acción prolongado. Ya esto es más teórico. O sea, imaginen esto. Un paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, de por sí es un paciente capaz mayor, es un paciente que se suele olvidar las cosas, es un paciente que capaz tiene bajos recursos posiblemente. Así que al tener un fármaco que tiene una acción de, bueno, un tiempo de acción prolongado, o sea, que el tratamiento sea únicamente una dosis al día, una dosis al día posiblemente, vamos a evitar muchas de estas cosas malas directamente. Vamos a evitar que el paciente esté constantemente tomando una medicación cada 3 horas, cada 5 horas. Vamos a hacer que el paciente tenga un estilo de vida más tranquilo, porque directamente puede tomar su pastilla, ¿qué será? 8 AM y tiene todo el día normal. Cuando se va a dormir, normalmente, cuando duermes no necesitas una pastilla porque tu cuerpo está en un proceso de relajación. Entonces, no tiendes a combatir esta actividad física normal que tienes en el día. Por eso normalmente se da en el día, pero se busca que sea prolongado. ¿Ok? Únicamente para que se dé una sola dosis y evitar que el paciente tenga algún inconveniente de tomar sus pastillas. Segundo efecto, vasodilatador. Ah, no, tercer efecto, vasodilatador. Eh, Este efecto principalmente quien nos da a hablar de que, ya, pongámoslo así. Eh, a ver, voy a preguntar a alguien. Luis, ¿estás? Sí, doctor, estoy. ¿Sabes qué es la postcarga? Es lo que ocurre después de que el corazón la absorba, bueno, después de que el corazón absorbe todo el líquido. Ya, ya, mira, te lo explico un poco más simple. La precarga es el llenado, ¿ok? Y la postcarga es la resistencia que el corazón tiene que vencer a la hora de latir o a la hora de la sístole. Por eso muchos libros, si revisas artículos, muchas veces te van a hablar de que pacientes, por ejemplo, con hipertensión, tienen problemas en la postcarga. ¿Por qué? Porque en hipertensión normalmente tenemos arterias rígidas, tenemos una presión muy alta y el corazón tiende a sufrir con estas arterias, porque la hora de la eyección tiene que ser más fuerte, porque si no es fuerte la eyección, no va a poder vencer esta resistencia. Ahora, para disminuir la postcarga, pues obviamente, para disminuir lo que es la resistencia vascular periférica, normalmente queremos que nuestro fármaco sea un vasodilatador para que no haya problemas en la postcarga. Es el principal mensaje, ¿ok? Porque, claro, o sea, el corazón al no tener que vencer tanta fuerza, pues también tiene una contracción más fácil, claro, una contracción más fácil, una sístole más rápida, más cargada y más tranquila, lo diría yo. Y por último, queremos un efecto luisotrópico. Que cuando les hablo de un efecto luisotrópico, hablo de un efecto principalmente de relajación del corazón. Relajación del corazón. Y este efecto tiene mucho que ver con la no taquicardia. ¿Por qué? Cuando yo hago que el corazón esté normalmente relajado, cuando el corazón esté normalmente, este, ¿cómo le digo? Nutrido, hablamos de un corazón sano, ¿ok? Porque hay muchas veces que el corazón, eh, a ver, el corazón se nutre en la diástole, ¿ok? Pero ¿qué pasa si el corazón no se nutre correctamente? Capaz hay un trombo en las coronarias
O capaz el paciente tiene espasmos coronarios constantemente. Entonces, el corazón, al no estar nutrido por lo que es el oxígeno, cuando no es nutrido con oxígeno, va a sufrir. Hablamos de un corazón que sufre. Y cuando un corazón sufre, normalmente puede llegar a un periodo de agotamiento. Y ustedes saben, cuando no hay oxígeno y el corazón está agotado, cansado, fácilmente puede llegar a lo que es un infarto agudo en miocardio y posiblemente posterior a esto un paro cardíaco. Así que lo que queremos es que el corazón esté relajado, que esté nutrido con oxígeno y que no sufra, no sufra. ¿Ok? Ya. ¿Hasta acá alguna pregunta de estos cuatro efectos? ¿O todo bien? Son los cuatro principales Una efectos. pregunta, ¿puedes repetir la poscarga, por Sí, favor? claro. Ya, hay dos conceptos muy interesantes. A ver, en la parte de la postcarga. Primero, ustedes saben que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿no? Sí, ¿no? ¿O no? Esto es lo básico. Sí. Ya. Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen de eyección sistólica. Y el volumen de eyección sistólica es igual a tres conceptos que tienen que entender bien. La precarga, que se refiere al llenado cardíaco, al llenado cardíaco, o sea, principalmente el llenado de lo que es el ventrículo, porque, claro, o sea, el volumen que sale de la sístole es el volumen que es cuando se llena, pues. Imagínate que el ventrículo no recibe la sangre correspondiente. Por ejemplo, el ventrículo, normalmente dentro del ventrículo se almacenan, ay, esto lo leí ayer, se almacena 110 miligramos de sangre. ¿Qué pasa si en el ventrículo únicamente hay 60 ml? O sea, vas a tener un bajo llenado y por lo tanto vas a tener una baja volumen de eyección. Seguimos. El siguiente concepto es la contractibilidad. Contractibilidad, que habla principalmente de los inotrópicos. O sea, qué tan fuerte es que el corazón bombea. Fuerza de contracción. Si tienes un corazón fuerte, normalmente pues el corazón bombea bien, el corazón no se cansa, el corazón puede hacer su efecto de contracción para mandar sangre a lo que son, bueno, a lo que son la parte periférica, periférica. Así que esta parte sí, normal, creo que la entiendo. Y la postcarga es la resistencia, es la resistencia que el corazón, que el corazón tiene que vencer. O sea, es la resistencia vascular periférica. Imagínate esto. Eh, es que, ¿cuál es la medición? Ya, imagínate esto. Ya, tu corazón está acá. Ese es tu corazón. Y del corazón sale una arteria. Pero esta arteria tiene un problema. ¿Ok? La arteria, dentro de la arteria hay una capa de ateromas. No sé si forma placas ateromatosas. Entonces, esta arteria se vuelve una arteria que no se dilata, no se dilata. Entonces, la resistencia de esta arteria es muy alta. ¿Y qué tiene que hacer el corazón para vencer esta? Pues el corazón lo que tiene que hacer es bombear más fuerte, bombea más fuerte, ¿ok? En cambio, ¿qué pasa si tu corazón se encuentra con una arteria pucha dilatada, una arteria muy flexible?
una arteria que es dilatada, una arteria flexible. El corazón solamente tiene que, claro, tiene que latir fuerte, pero no tanto. O sea, la fuerza con la que el corazón tiene que vencer esta resistencia no es tan alta. Y cuando normalmente hablamos de una arteria dura, hablamos de pacientes que tienen hipertensión, porque la resistencia vascular sube y como las arterias son duras, pues el corazón tiene que bombear más fuerte, o sea, el gasto cardíaco y la contractilidad aumentan y todo eso. ¿Entendiste, Thais? Sí, o sea, mientras mayor sea la poscarga, va a haber menor vasodilatación, ¿no? Algo así. O sea, claro, o sea, cuando mayor sea la poscarga, es que la arteria está más dura. Entonces, si la arteria está más dura, el corazón, ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿late más fuerte o late más despacio, según tú? Late más fuerte. Claro, tiene que latir más fuerte para vencer esta resistencia alta. Porque si no la vence, imagínate que el corazón no vence esta resistencia. Entonces, el corazón se queda con la sangre. Y si se queda con la sangre, pues directamente no hay una buena sístole. No existe una buena sístole. Cuando la sístole es mala, hay una mala perfusión en órganos, pues. Claro, o sea, tú sabes de que el corazón bombea, o sea, cada bombeada es de 70 mililitros. Pero, ¿qué pasa si el corazón empieza a bombear 30? Claro, o sea, va a haber órganos comprometidos, pues. No va a ser lo mejor, digámoslo así. ¿Entendiste, Thais? Otra vez. Sí, sí, sí. Ya, Entonces también está relacionado con la perfusión y todo eso, ¿no? claro, claro. Ujú. Ya, Ya, gracias. ya, Thais, no te preocupes. Bien, ahora sí vamos a comenzar con los inotrópicos. Son cuatro inotrópicos. La letra C es cortita. Sí. Vamos a ir comenzando. Comenzar con los glucósidos cardíacos, que son, la verdad, son mis favoritos. Son los que más van a usar cuando hablamos de inotrópico. Son de los mejores que existen. ¿Ok? Así que los glucósidos cardíacos. Ya. Los glucósidos cardíacos principalmente vamos a hablar de tres principales fármacos. ¿Ok? La digoxina, la digitoxina y la natoxidil C, que este no es tan relevante y les voy a explicar por qué ahorita. Los glucósidos también son conocidos como los digitálicos, ¿ok? Digitálicos. Creo que los doctores más jóvenes lo conocen como los digitálicos y los más viejitos los conocen como los glucósidos, ¿ok? Así que para que entiendan, no importa o sea, cualquier nombre que usen, siempre se van a referir a esos de acá. ¿Ok? Vamos a ir a la cinética, primero de estos fármacos. Primero la absorción. ¿Ok? Eh, la digoxina y la digitoxina primero. La digoxina va a tener biodisponibilidad normal, o sea, no tan alta, pero no tan baja. Y se ve afectado principalmente alimentos ricos en fibra y en antiácido, cosa que la digitoxina no pasa. Es menos afectada a los alimentos y la biodisponibilidad es mucho mejor. ¿Ok? La natoxiose lo vamos a comparar siempre con la digitoxina. Y ahorita les explico por qué. Miren, la natoxiose, la biodisponibilidad es moderada. Es moderada. Ya, vamos a dejarlo. Pero tengo resaltador. ¿Por qué nunca uso resaltador? The fuck. Ya, seguimos. Ay, no, ya. En la distribución. De la misma forma, vamos a comparar digitoxina con digoxina. ¿Ok? La digoxina normalmente es más alto que la digitoxina, pero es porque tiene una baja unión a proteínas, cosa que la digitoxina es alta. Esta es la principal comparación. ¿Ok? Y la natoxidil-C
es similar a la digoxina, perdón. Y acá está el porqué en el metabolismo. La natocido C, cuando se metaboliza de forma hepático, se convierte en digoxina. ¿Ok? O sea, la natocido C siempre va a ser la digoxina luego de ser metabolizada. La digoxina es metabolizada en la parte hepática y la digitoxina también. Las dos son en la parte hepática, pero lo curioso es esta de acá, la natocido C, que se va a convertir en digoxina. Y por último, la excreción. Digoxina es renal, digitoxina es hepático y la natocidosis es mixto. ¿Ok? Las cinéticas siempre son datitos chiquitos que capaz les puedan preguntar, pero no siempre me ha gustado, a mí personalmente. A mí siempre me ha gustado esta parte. El mecanismo de acción. No sé si hace memoria esta parte de lo que les hablé en la parte fisiológica. Este es el transportador NXC. Y este es el transportador ATPase. Los que me prestaron atención en la parte fisiológica van a entender esto. Los que no, pues, bueno, se los voy a explicar igual. El mecanismo de acción de los digitálicos es inhibir ATPase, ¿ok? Que ATPase es la parte final de todo lo que es la fisiología de la contracción. ¿Por qué? Yo les dije que en la parte final normalmente hay un intercambio entre lo que vendría a ser sodio y potasio. Normalmente yo le dije, ATPasa se encarga de eliminar sodio, elimina 3 sodios, Na, y mete 2 potasios. Ahora, ¿qué pasa si tú inhibes esta bomba de acá? Pues directamente el cuerpo se va a acumular con sodios. ¿Ok? Va a haber muchos sodios dentro de la célula. Y esto afecta en un paso anterior que también les había hablado, a nivel de la bomba de transportador calcio y sodio, o la NXC. ¿Qué hace la NXC? Yo le dije, la NXC lo que hace es libera el calcio a la parte extracelular, un calcio, y mete 3 sodios. Ahora, tú no puedes, bueno, las células normalmente, como hay un exceso de sodio, pues no pueden meter más sodio. O sea, y si no meten más sodio, este transportador se queda inactivado también. Entonces, ¿qué pasa si tú no puedes sacar sodio? No, sacar calcio. El calcio se acumula. Vamos a ver el calcio de color verdecito. El calcio, como no se puede liberar, se empieza a acumular. Se acumula el calcio. ¿Por qué se acumula? A ver, una vez más. El calcio se acumula porque el transportador de calcio y sodio no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque hay una sobreexposición de sodio dentro de la célula. Entonces, la célula no puede meter más sodio porque dentro hay ya demasiado. Y es por eso que este transportador no funciona y nos lleva a una acumulación de calcio. ¿Y por qué no se puede? Y bueno, ¿y por qué hay un aumento de sodio? Porque el digitálico inhibió esta bomba, la bomba ATPase. Entonces vas a tener un acúmulo de sodio y calcio intracelular y vas a tener un acúmulo de potasio extracelular. ¿Ok? ¿Entendieron el mecanismo? Sí. O sea, Sí. son tres moléculas que interactúan siempre. El calcio, el sodio y el potasio. Y esto es en la parte final. Cuando suba el video, no sé, denle una chequeada a la última parte que hablé en la parte de fisia.
Ahí expliqué estas dos bombas. Ahora los efectos. Los digitálicos tienen 4 principales efectos, ¿ok? Primero, el más conocido, el inotrópico. Es el efecto que todos queremos. Cuando hablamos de un inotropismo positivo, cuando el corazón bombea más fuerte. ¿Y por qué bombea más fuerte? ¿Por qué tren? Porque hay un aumento de calcio intracelular. Ese es el principal, bueno, la principal razón que el corazón empieza a latir más fuerte. Tiene un inotropismo, no, cronotropismo negativo. Este, este efecto es curioso, la verdad, porque los digitálicos estimulan, esti- estimulan al décimo par craneal. A ver, quién sabe. Ah, Luis, ese Luis. Luis, ¿Sí, doctor? ¿sabes cuál es el décimo par craneal? ¿Ideas? No te preocupes, si no sabes. O sea, ahorita no me recuerdo el nombre de su Ya, craneal. sí, sí, tranqui. Cuando hablamos del décimo, hablamos del nervio vago, siempre. Es así, es fija de fijos, es así de fijos. Los digitálicos normalmente estimulan al nervio vago. Y no sé si se acuerdan, la parte del sistema nervioso central, cuando yo les hablé del nervio vago, hablaba de una excitación del sistema parasimpático. Anel, ¿estás? ¿Estás en el... ¿No estás? Simpático. No. Oscar, ¿estás? Sí, sí estoy. ¿Qué tal, Oscar? ¿Recuerdas qué receptor del parasimpático actúa en el corazón? O sea, de los M1, M2, M3, M4 y M5. ¿Recuerdas cuál es el que actúa? El corazón, si es que no me equivoco, creo que era el M2, si es que no me equivoco. Perfecto, sí, sí, sí. Muy bien, Oscar. 20 para ti. ¿Recuerdas el receptor? ¿Era proteína qué? A ver, M2 era ay, proteína. Ay, pero no me acuerdo muy bien este. Ya, tranqui, tranqui, tranqui. El punto es que te acordás el G2. Y bien, bien, Oscar. Esas cosas normalmente, por más de que piensen que algunos datos no son importantes, sí, siempre ayudan. Y es la G. Es así, tranqui. Gracias, Oscar. Así que tenemos que los digitálicos estimulan al nervio vago. El nervio vago es parte del sistema parasimpático y a través del receptor M2, como bien dijo su compañero, produce un cronotropismo negativo, o sea, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Ahora, drogmotrópico. Este ya sí es un poco más complicado. Igual se explica con la estimulación de la parte parasimpática. ¿Ok? Al tú estimular al vago, normalmente también vas a tener una disminución en lo que es la conducción del nódulo sinusal. Vas a tener que el nódulo sinusal va a trabajar menos, entonces va a haber un efecto excitatorio menor. Pero hay otro efecto que también pasa, el vasmotrópico. El vasmotrópico se asocia a una sobreexcitación de las células del miocardio. José, ¿por qué hay una sobreexcitación? No entiendo. No te dije antes de que, mira, hay un sobreacúmulo de sodio y hay un sobreacúmulo de calcio. Estas dos principales moléculas son muy excitatorias para, creo que para la mayoría de células en el cuerpo. Entonces, por eso mismo que vamos a tener un aumento de excitación en el miocardio que puede
puede llegar a lo que son las, ¿cómo se llama? Arritmias. Puede producir una arritmia por una sobreexcitación. Listo, esos son los efectos. Ahora los efectos adversos que hay tres principalmente. Cuatro. Bueno, vómito siempre está, pero no importa mucho vómito. Pero ya. Hay tres principales efectos. ¿Ok? La bradicardia, que ya le expliqué, por parte del nervio vago, el parasimpático, a través del receptor M2, produce disminución de la frecuencia cardíaca, o sea, bradicardia. Bigeminismo, este es interesante. Bigeminismo o pulso bigeminado. ¿Qué es el bigeminismo ya? Vamos a explicar. El bigeminismo es un pulso que... vamos, este es el pulso normal, ¿ok? Ese es lo normal que se debería sentir cuando se toma el pulso. Son pulsos amplios. Pero en bigeminismo lo que pasa es pulso alto, pulso débil. Pulso alto, pulso débil. Pulso alto, pulso débil. Hay pulsos débiles, hay existencia de pulsos extras. Y estos pulsos extras que se encuentran son débiles. ¿Por qué existen estos pulsos débiles? Porque hay una presencia de una arritmia, o también conocido como una extrasístole. Extrasístole. Esta extrasístole, producida por la sobreexcitación del miocardio, por el aumento de sodio y calcio, me va a producir las extrasístoles. Y las extrasístoles no son pulsos fuertes, o sea, no se van a sentir tan fuertes, pero existen. Y se van a traducir como, luego del pulso, hay un pulso así chiquitito. Eso se denomina como extrasístoles. Y se debe por la sobreexcitación del miocardio muchas veces. Y por último, la diplopía, que bueno, por su propio nombre significa visión doble. Y este efecto principalmente está mediado por el aumento del potasio en el plasma. ¿Ok? El aumento de potasio en el plasma es el que me causa la diplopía. ¿Alguna pregunta hasta acá? De estos fármacos, de los glucósidos. Creo que los glucósidos son los que... No, son los más ejemplares. Creo que se explican casi todo. ¿Todo bien? Seguimos. Seguimos, para que la clase no se haga tan larga tampoco. Ya. Catecolaminas. Ya, las catecolaminas ya las conocen, supongo, ya. Saben que las catecolaminas son fármacos, o bueno, son hormonas, principalmente. Son neurotransmisores. Neurotrans... Son neurotransmisores, guión hormonas, que se dan en procesos tríticos, porque su único uso es la presentación intravenosa. ¿Ok? Las que vamos a ver hoy son dobutamina, dopamina, epi y nor. Y vamos a ver en qué caso específico se usa cada uno. ¿Ok? Primero, la cinética, que bueno, la absorción principalmente es vía intravenosa o intramuscular, cualquiera de las dos, pero presentación orales de hormonas no existe. Distribución, como son hormonas, son lipofílicas y si son lipofílicas se esparcen ampliamente por el cuerpo. Metabolismo. Son del grupo catecol. O sea, todos son catecolaminas. Así que haciendo un poco de recuerdo, las catecolaminas son metabolizadas por dos principales enzimas, las COMP y las MAO. Las MAO de forma intracelular y las COMP de forma extracelular. Y la extracción principalmente se da por los riñones, la orina. Ya un poco más, ya, el mecanismo de acción, ya, ese es ya un poco más obvio, ya lo han visto bastante, pero principalmente quiero recalcar que se da a través de receptores beta 1, ¿ok?
todo efecto, toda catecolamina que tenga efecto fuerte en beta 1 se va a considerar como un inotrópico. ¿Ok? Es por eso que todos estos que están arriba tienen efecto en beta 1. Si no tuvieran efecto en beta 1, no estarían acá. ¿Ok? Ahora, el mecanismo de acción. Thais, ¿estás ahí? Sí, Beta 1, ¿qué receptor tiene? beta 1 creo que era GS. Luego, ¿qué sigue de GS? ¿Aumenta qué cosa? Em, Aumenta el AMPC cíclico. Adinlatos citlasa que aumenta a AMP cíclico. Ah, ¿Y el sí. Ujú. AMP cíclico qué aumenta? Aumenta el calcio, ¿no? PK, Ah, el PK. perfecto. Y este PK es Ujú, el que aumenta el calcio. Listo, ujú, perfecto, sí. Thais. Este es más memoria, ya lo han llevado. Ya han visto esa parte bastante en el primer parcial, las partes de las proteínas. Sí. Acá no hay mucho más que recalcar. Ya supongo que se saben ya de memoria, o sea, deberían saber de memoria todo lo que son los efectos en beta 1. O sea, beta 1 es inotrópico positivo, es tonotrópico positivo, los efectos de beta 1. Ya bueno, sigamos. Así que acá más que todo les quiero hablar de los efectos y en qué caso se usa cada fármaco. ¿Ok? Vamos a comenzar con la dobutamina, que la dobutamina es es vamos a ponerle como la estrella, ¿ya? Vamos a decir que es la estrella de todas las catecolaminas. José, ¿por qué es la estrella? Porque cuando hablamos de inotrópicos y cuando hablamos de catecolaminas y inotrópicos, el principal que se les tiene que entrar a la cabeza es este acá, dobutamina. Y ahorita les voy a explicar por qué. Dobutamina, su principal efecto, primero es en beta 1. ¿Ok? Su principal efecto, una vez que entra en la sangre, es beta 1. Cuando aumentas la dosis, es beta 2. Y ya cuando aumentas mucho la dosis, cosa que no quieres mucho, es alfa 1. Pero este es un efecto que no queremos. Normalmente sus efectos son beta 1 y beta 2. Son los efectos que buscamos. Y recuerden, beta 1 es el que provoca inotropismo positivo. Y beta 2 es el que me produce vasodilatación. Son dos efectos que buscamos en un inotrópico ideal, ¿no? ¿No es así? Son dos efectos que buscamos mucho. Cuando aumentas el inotropismo, normalmente aumentas el gasto cardíaco, pero cuando aumentas la dilatación, disminuyes la presión arterial. O sea, disminuye la postcarga, cosa que es bueno, porque uno, hace que el corazón no trabaje tan fuerte, pero al mismo tiempo aumenta su fuerza con el inotropismo positivo. Ahora, ¿por qué yo digo que es el más usado de todos? Es la catecolamina más usado como inotrópico. ¿Por qué yo digo esto? Porque la dobutamina principalmente se usa para todo problema cardíaco, ¿ok? Todo problema que sea propiamente el corazón, el principal fármaco catecol o la primera opción rápida que se puede usar y que te diga que es necesario usar un grupo catecol como una hormona es la dobutamina. Ejemplo, en shock cardiogénico. Usted sabe que en shock cardiogénico, producido, digamos, por un infarto, producido por un infarto agudo en el miocardio, el corazón normalmente tiende a latir más débil. Entonces, para combatir esto, el principal fármaco que se da es la dobutamina. Eso sí, nunca se olviden. En caso de shock cardiogénico, se da dobutamina. Y tiene esos dos efectos, en beta 1 y en beta 2. ¿Ok? Seguimos. Dopamina. La dopamina tiene efectos en dopa 1, B1 y alfa 1. ¿Ok? Tiene efecto primero en D1, que es dopa. ¿Qué hace D1? D1 se asocia a diuresis. O sea, tiene un efecto diurético.
O sea, te hace orinar. Orinar. Beta 1 es el efecto que queremos, que es el inotrópico. Y alfa 1 es el efecto que no queremos. O sea, tenemos que mantenernos en un margen donde tenga mayormente efecto beta 1. ¿Ok? Porque no queremos efecto alfa. Ese sí es un efecto que no queremos. Normalmente se asocia con un aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión que no queremos tampoco, porque queremos que la postcarga sea baja. Y en este caso, si tú aumentas la presión, tu postcarga va a ser alta, o sea, tu corazón tiene que vencer esta postcarga, cosa que no queremos. El gasto cardíaco es bueno, eso sí, sí nos importa. Y la frecuencia cardíaca elevada también es mala, porque hace que el corazón esté más agotado. Pero ¿por qué pongo dopa 1? Eh, Normalmente lo pongo por el efecto diurético. Imagínate esto. Un corazón está sobrecargado o un paciente que tiene volumen sanguíneo de 8 litros. Normalmente las personas, no sé si sepan, tienen 5 litros. Pero ¿qué pasa si mi paciente es obeso y tiene un volumen plasmático de 8 litros? ¿El corazón late más o late menos? Luis, ¿estás? Doctor, sí estoy, pero no estoy en casa. Ya, ya. Ah, ya. Está bien, Luis. Tranqui, tranqui. Oscar, ¿estás? Sí, sí. ¿Qué tal, Oscar? Si tienes 8 litros de sangre, ¿tú crees que tu corazón lata más o late menos para compensar todo ese volumen? La tira menos en este caso. Mm, Eh, pero tiene que compensar. O sea, el corazón es una bomba. Tiene que distribuir toda la sangre. Cuando hay más sangre, claro, o sea, tiene que latir más porque a la hora de distribuir tiene que hacer un mayor ef- esfuerzo. Por eso que la dopamina se asocia mucho con la diuresis. Un problema de capaz una sobrecarga, sobre una sobrecarga plasmática. Cuando tienes una sobrecarga plasmática en pacientes normalmente obesos, lo que buscas es disminuir el volumen de sangre. Entonces la dopamina es una muy buena opción. Gracias, Oscar. Igual, no te preocupes. Y gracias, Luis. Gracias, gracias. Seguimos. NOR y EPI. Ya. NOR es más fácil. NOR es curioso. Normalmente no se usa NOR porque el principal efecto que tiene NOR, no sé si se acuerdan, les dije hace tiempo, el principal efecto que tiene NOR es sobre alfa 1. Es un efecto que principalmente no buscamos. No buscamos porque al aumentar la presión arterial, aumentamos la postcarga. Y si aumentamos la postcarga, pues el corazón sufre más a la hora de las contracciones. El efecto que nos importa es el efecto beta 1 que se da luego de alfa. O sea, primero es un efecto alfa y luego llega a un efecto beta cuando aumentas la dosis. Normalmente se asocia a un aumento de la presión, un aumento de la frecuencia. Claro, solo a concentraciones elevadas, porque en concentraciones bajas, normalmente el efecto es de alfa 1. Cuando hablamos de contracciones elevadas, las concentraciones son altas de NOR, hablamos del efecto beta 1. ¿Ok? Normalmente se inactiva con un pH mayor a 7, o sea, con un pH alcalino. Este es un dato, la verdad. Es como un datito que capaz les ayuda. Entonces, José, ¿por qué yo le daría noradrenalina a un paciente si yo quiero que tenga un efecto inotrópico? ¿En qué casos piensan ustedes? ¿Qué uso clínico piensan ustedes que sería bueno? Ya. Noradrenalina principalmente se asocia a lo que es un shock. ¿Ok? A ver, ¿tienen alguna idea, Thais?
¿Capaz alguna idea? La verdad no. Un tipo de shock que te acuerdas que es necesario Ah, aumentar la presión. mm, shock, ¿cómo se llamaba? Emo, emo, ay, También se me emo, olvidó, pero creo que sí es. sí, no me acuerdo, El... era algo con emo, cuando perdías mucha sangre. Sí, 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 Ajá, sí, sí. pero no sé por qué no se me viene la palabra. Hipovolémico, ya me acordé. Ah, Perfecto, Thais. Sí, hipovolémico, sí, sí. sí, perfecto, Thais. En un shock hipovolémico, cuando el paciente tiende a perder mucha sangre, lo que el cuerpo debería priorizar es mantener la sangre pues dentro del cuerpo. ¿Y cómo mantiene la sangre dentro del cuerpo? Con un proceso de vasoconstricción. ¿Ok? Y es un efecto que efectivamente nos da la NOR. NOR nos da nuestro efecto vasoconstrictor y nos da nuestro efecto inotrópico. ¿Ok? Así que únicamente denle NOR cuando tengan un paciente así con un shock hipovolémico. Gracias, Thais. Gracias. Y por último, EPI. EPI es el último. El EPI, no sé si se acuerdan, tiene efectos en todos lados. Tiene efecto en alfa 1, beta 1 y beta 2. El principal efecto que quiero que tenga es en beta 1, pero también tiene efecto en alfa y en beta. Normalmente el efecto de alfa 1 es más fuerte que el efecto de beta 2, por eso que normalmente aumenta la presión arterial. ¿Ok? Si aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia, aumenta el gasto cardíaco. La frecuencia por beta 1 y el gasto por, bueno, por alfa 1 y por beta 1. O sea, no hay mucho más que eso. Y este se inactiva con un pH ácido. Ese también es dato. Ácido. Se inactiva. O sea, si en caso capaz eh, tengas una sobredosis de ADRE, pues si puedes hacer que tu orina sea más ácida para que se elimine la adrenalina, podría ser bueno, digámoslo así. Y ya bueno, la EPI, lo he explicado creo que varias veces en clases, se usa principalmente en un shock anafiláctico. ¿Por qué? Porque el shock anafiláctico se caracteriza por tener broncoconstricción. Broncoconstricción constricción se caracteriza por ser vasodilatador y se caracteriza por tener un disminución del trabajo cardíaco, un inotropismo negativo. Así que todos estos efectos se compensa con la EPI. La broncoconstricción con beta 2, el vasodilatador con alfa 1 y el ino negativo con el beta 1. Ya está. ¿Hasta acá dudas, chicos? Faltan dos fármacos. Todos seguimos. Todo claro. Seguimos, ya, para irnos. Seguimos. Inhibidores de la fosfodiesterasa, o principalmente la milrinona, que es el que más se usa. Los otros, no he visto que lo pregunten, pero por si acaso vamos a leerlo, ¿ok? Ya, vamos a ir con la parte, ya con la cinética primero. Sí. Pero antes que nada, los inhibidores de fosfodiesterasa, bueno, su propio nombre dice, son inhibidores de una enzima. Esta enzima se encarga de degradar el AMP cíclico. Y lo vamos a ir viendo en la dinamia, pero quiero que entiendan eso. Lo que hacen es inhiben AMP cíclico. Cinética. La cinética no es tan relevante, ¿verdad? La mirrinona, que es el más. Vamos a ver la mirrinona, ¿ok? Se da únicamente por vía intravenosa. Tiene unión a proteínas del 70%, metabolismo en el hígado y se elimina de forma renal. Se puede renal prolongada. Amiodarona se da vía intravenosa y esta sí se puede dar intramuscular. Esta puede ser un dato. Es la única que se da intramuscular porque esta también se da intravenosa. Proteínas también bajo.
hepático, renal, hepático, renal. Sí. La cinética de los inhibidores no importa mucho. Todos son muy semejantes. No hay ningún caso particular como vimos antes de la natocido C o de las hormonas. No, no es tan relevante. Bien, sigamos. En esta parte quiero que vean. Vamos a ver el mecanismo de acción. ¿Ya? ¿Dónde actúan los inhibidores de la fosfodiesterasa? Principalmente acá, en esta parte. No sé si ven, esta es la fosfodiesterasa 3, normalmente. Lo que hace fosfodiesterasa 3 es inhiben lo que es el AMP cíclico. Y como bien nos dijo su compañera hace un rato, el AMP cíclico lo que hace es aumenta el pKa, y si aumenta el pKa, aumenta el calcio intracelular, normalmente. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si tú inhibes a esta enzima? ¡Sa! Ya no existe. Entonces, no tienes el efecto de inhibición. Si no tienes la inhibición, va a haber un aumento sustancial de AMP cíclico. Si tienes el aumento de AMP cíclico, aumenta el pKa. Y si hay un aumento de pKa, hay un aumento de calcio. Eso es todo. Actúa dentro de las células, principalmente en la parte cardíaca y en la parte vascular. A ver, acá qué más dice. Los inhibidores de fosfodiesterasa aumentan AMP cíclico, ya, en la célula cardíaca y en la célula del músculo lisovascular. Mejoran el calcio, la roja, ya. Todos los efectos que quiero que se acuerden de los inhibidores de la fosfodiesterasa tienen efectos que ver con el AMP cíclico, ¿ok? Porque su principal acción es en este lado. Y quiero que se acuerden de algo. Esa parte, a mí, por ejemplo, en mi tiempo me costó entenderlo. El AMP cíclico y el aumento del pKa tiene un doble efecto. José, ¿cómo un doble efecto? Sí, porque el AMP, bueno, el pKa tiene dos efectos y en dos niveles distintos. Primero, en la parte del corazón y el segundo es en la parte del músculo liso. En el corazón, claro, en el corazón lo que hace es aumenta el calcio. Esto sí, normal, eso sí todos lo entienden. Pero en el músculo liso, hasta donde yo he leído, y lo he leído hoy también, dice que en el músculo liso lo que hace es inhibe, inhibe los canales de calcio tipo L. Y no sé si se acuerdan en la parte de fisio, los canales de calcio tipo L son los responsables de meter calcio en primer lugar desde el potencial de acción. Entonces, si tú inhibes la entrada de calcio, lo que va a hacer es una disminución del calcio intracelular y por lo tanto un proceso de vasodilatación. ¿Ok? Así que acá vamos a tener nuestros dos efectos. Acá va a producir inotropismo positivo y acá vasodilatación. ¿Ok? Esos son los dos efectos que quiero que se acuerden. Ino positivo y vasodilatación. Pero todo tiene que ver con efectos del AMP cíclico. Seguimos. Ya. De la misma forma, lo que los expliqué. Es un potente vasodilatador. Aumenta la contractibilidad, principalmente. Aumenta contractibilidad. Y bueno, tiene un efecto luisotrópico, que creo que los anteriores no tenían. Este es más como un dato. Ok, dato. Ya. Y ya por último tenemos a los sensibilizadores de calcio, que esos son los más raros y nunca los he visto usar, pero bueno, si están ahí es por ahí. Que principalmente quiero que se acuerden del levosimendan. Es el que quiero que se acuerden toda su vida. El omecantip,
Bueno, existe. Lo da todo. Ya. El levosimendan principalmente es intravenoso. ¿Ok? Pero tiene presentación oral. Y ahorita esto es lo más característico, diría yo. La distribución es normal, tiene una alta unión a proteínas, metabolismo hepático, excreción renal y biliar, y el omega P debe ser similar. Ya. Nos quedamos con el leucimendan, ¿ok? Que es el más relevante de todos. Es el más. Pero si les preguntan un sensibilizador de calcio y no lean leucimendan, existe el omecantip. Ya, y no hay imagen de la forma exacta de cómo actúan, ¿ok? Ese es un resumen de todo, pero no hay como una imagen específica. Así que directamente vamos a ir acá. ¿Cómo actúa el levosimendan? El levosimendan es curioso porque el levosimendan actúa únicamente prolongando el tiempo activo, prolonga el tiempo activo de lo que es la troponina. ¿Qué troponina es la importante a la hora de la contracción? La tipo C, porque la tipo C es la que se une con calcio. Entonces, levosimendan no depende, es la única que no depende de un aumento de calcio. Ok, este es el mayor dato que existe. Es la único inotrópico que no depende de un aumento excesivo de calcio. Porque esto lo que hace es prolonga el tiempo de vida únicamente. O sea, lo que hace es aumenta la eficacia sin alterar, sin alterar la parte molecular. Porque siempre que aumenta el calcio, aumenta el sodio en la célula, se suele asociar con problemas capaces de arritmias, porque la célula se sobreexcita. Pero estos fármacos no tienen estos problemas. Por eso son bastante buenos, la verdad, pero nunca los he visto. Vamos a dejar ahí. Cuando tú aumentas el tiempo activo, principalmente facilitas la unión de la miosina de la actina, hay una mejor contracción, hay una contracción por más tiempo, hay una contracción más sostenida y, o sea, es la contracción más sostenida con el calcio. Los efectos, ya. Tiene un efecto inotrópico positivo, ya por la parte cardíaca, y tiene un efecto también vasodilatador. El levosimendan se puede unir también, no únicamente al músculo, no se une únicamente al músculo cardíaco, se puede unir al endotelio. Y el endotelio fabrica una hormona que es vasodilatadora. Oscar, ¿sabes qué hormona es? No, no recuerdo. Thais, Mm, hormona vasodilatadora. del endotelio. mm, no es el óxido nítrico, ¿no? Sí, sí es, perfecto. ¿Así es? Ah. Bu- está bien, chicas. O sea, si se equivocan, equivóquense aquí. Yo no les pongo nota, yo solo les enseño. El óxido nítrico, perfecto. El levosimendan se une al endotelio y este endotelio se estimula más, así que libera mayor óxido nítrico. Y acá tenemos nuestro efecto vasodilatador. Ahora, hay un efecto muy interesante que es el efecto antiaturdimiento, que les voy a hablar por qué. Normalmente se usa levosimendan cuando, luego de un paro cardíaco. ¿Por qué? Imaginen esto, no sé si alguno maneja carro o alguno ha manejado alguna vez. El carro normalmente tiene que, bueno, los carros ya cuando son viejitos, normalmente tienen que uy, calentar el motor, ¿no? Calienta el motor y en lo que calienta hace que, bueno, el motor sea más efectivo.
efectivo porque ya está capaz en, o sea, ya está, no sé cómo se dice, caliente, está más funcional, porque si tú arrancas y aceleras rápido, normalmente el motor se te apaga. Esto cuando hablamos de carros antiguos. Así que el efecto antiaturdimiento en el corazón también es comparable. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un paro cardíaco, de la misma forma, cuando queremos resucitar al paciente, normalmente tenemos que hacer que el corazón vuelva en sí. Y tiene que volver en sí eh, en un proceso, ¿cómo decirlo? No tan saturado, porque cuando el corazón vuelve a latir hay un aumento excesivo de calcio y hay un aumento excesivo de sodio. Y yo les he dicho, cuando hay mucho calcio y sodio puede llevar a lo que son arritmias. O sea, yo no quiero esto. Yo no quiero un aumento excesivo de calcio y no quiero un aumento excesivo de sodio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dar un sensibilizador. Doy el sensibilizador principalmente porque el sensibilizador no me aumenta el calcio y no me aumenta el sodio. Lo único que hace es aumenta el tiempo activo de la troponina. Y es por eso que evito este efecto de aturdimiento. Por eso se le conoce como el antiaturdimiento. Bueno, el antiaturdimiento. ¿Ok? También apréndanselo como dato. El levosimendan es un efecto de antiaturdimiento. Porque no me aumenta el calcio, no me aumenta el sodio y no me da arritmias. No me da arritmias. Claro. Bueno, lo mismo que le puse acá. Es perfecto para usar durante el caso de un corazón que ha salido de un paro cardíaco, porque el corazón que ha salido de un paro se asocia con una sobreexcitación o una sobrecarga de calcio y una sobrecarga de sodio. ¿Ok? Así que no queremos esto. Esto no queremos. No, y no. Ya. Ya. Ese es un resumen, ya que les he puesto. ¿Dónde actúa cada uno? Los digitálicos, ya lo vimos, actúan en la bomba de ATP. ATPasa en la parte del potasio y del sodio. Los sensibilizadores del calcio, que son los últimos que hemos visto, actúan en la troponina C. Los inhibidores de fosfodiesterasa actúan acá para evitar que el AMP cíclico se degrade. Ay, uy, ya. Evitamos que el AMP cíclico se degrade. Uy, se degrade. Y por último tenemos los receptores beta 1, los beta 1, que ya son catecolaminas, estimulan directamente a AMP cíclico y ya. Eso sí quiero que se aprendan la clasificación según la dependencia. No sé si les han hablado ayer o sí, ayer, la dependencia. Esto sí lo han preguntado. ¿Sí? Hay dos clasificaciones, los independientes de AMP cíclico y los dependientes. Si han prestado atención, saben, o sea, saben cuándo hemos hablado de AMP cíclico. El AMP cíclico es dependiente principalmente en agonistas, dopa, o sea, en el grupo catecol, porque el catecol actúa sobre proteína G y la fosfodiesterasa C, o los inhibidores, que estos disminuyen la acción de la fosfodiesterasa, que esto tiene efecto en AMP cíclico. Esos son los dos fármacos, uno y dos. Y los independientes son los digitálicos o los glucósidos, los digitálicos, porque estos actúan en otro lado, pues actúan en una bomba de ATPasa. O sea, no tiene nada que ver con el AMP cíclico. Y los sensibilizadores de calcio, que tampoco tienen nada que ver con el AMP cíclico, o sea, actúan de forma distinta en lo que es la troponina. Troponina C. Ya está. Ya, vamos a hacer las preguntas. Las preguntas las vamos a hacer conmigo por esta vez porque la tesis creo que está corta. Así que lo vamos a hacer conmigo. ¿Qué dice? A ver, de los agentes mencionados, ya, independientes. Ya, a ver.
Anel, ¿estás? Por si acaso, una última vez. No, no, no. Ya. Oscar, Sí, los independientes de AMP cíclico, ¿recuerdas cuáles son? Yo te ayudo en uno. no, Digitálicos. O sea, son fármacos que no tienen que ver con AMP cíclico. El primero es el digitálico, pues, ¿no? El digitálico actúa sobre una bomba que no tiene nada que ver. ¿El otro fármaco, ideas tienes? Tranqui, ¿eh? Si no sabes, tranqui. no recuerdo, no recuerdo el Ya. otro. Los sensibilizadores de calcio. Yo te dije, el sensibilizador de calcio normalmente tiene lugar en la troponina, pues, ¿no? Troponina. Así que no tiene nada que ver con el AMP cíclico. Así que busca, acá vamos a buscar un fármaco que directamente, claro, o sea, no tiene nada que ver. No, dobutamina, no. Ya, digital. Eso. Siguiente, la 5. El beta bloqueador, no cardioselectivo. O sea, el beta bloqueador que tenga efecto tanto en beta uno como en beta 2 y no sea cardioselectivo, el inconveniente ya, el efecto adverso. El efecto adverso. Taquicardia no, porque taquicardia es un efecto en la parte cardíaca y acá dice que no sea cardíaco. La sequedad no, porque es un efecto del parasimpático. Hipertermia no tiene nada que ver. Broncoconstricción, este sí. Te dice bloqueador de una parte no cardioselectiva. O sea, quiere hablar de ¿qué pasa cuando bloqueas beta 2? Te pasa una broncoconstricción. Y ese también no tiene nada que ver. Pucha, ya a ver. Paciente, 60 años, insuficiencia cardíaca, ¿ya? Con inotrópico, hace una semana tiene náuseas, debilidad, anorexia, visión borrosa y cefalea, ¿ya? Visión borrosa y náuseas. Se le hace un EKG, evidencia signos de intoxicación de un fármaco. ¿Cuál es el fármaco que probablemente está tomando? Ya. Con visión borrosa y con náuseas, ya le hablé. Esta es la visión borrosa o la visión doble, se llama como la diplopía. Diplopía y las náuseas, que también se habla de bueno, náuseas, o sea, vómitos, ya. Vómitos, que todo se asocia a un digitálico. Digitálico. La digoxina. El resto no tiene que ver. La vitamina no. Ya. La infusión intravenosa de NOR, que ocasiona vasoconstricción. Ok. Uno de los efectos tiene un efecto. O sea, uno de los en opción se acopla a este efecto. Ah, ya quiero hablar del efecto de la NOR. NOR es efecto en alfa 1 y efecto en beta 1. Primero es en alfa 1, luego es en beta 1. ¿Activa guanilil? No. Activa lo que es AMP cíclico. Aumento del tampoco. Aumenta el AMP cíclico. No aumenta el GMP. Acá está. ¿De fosforila o fosforila? El pKa. Cuando aumentas el AMP cíclico, a manos de un aumento del pKa. Y el pKa lo que hace siempre, porfa, acuérdense, el pKa lo que hace es fosforilar. El pKa fosforila, porque dona fósforos, dona lupofósforo acá, dona lupofósforo acá, dona el fósforo acá. ¿Ok? Y ya por último, ya, verdadero y falso. A ver, dopamina, ya, aumenta frecuencia y contractilidad, sí, porque actúa en beta uno y no es tan selectivo, o sea, sí, este es verdadero. Milrinona. Ya, la milrinona es el antagonista, es el inhibidor de fosfodiesterasa. Claro, inhibe fosfodiesterasa y aumenta la contracción. Verdadero también. Ya, dos verdaderos, ya puede ser o la B o la D. Ya, ¿qué más? Efecto de NOR. Es más vasopresor que inotrópico. Verdadero, porque NOR primero yo he dicho que primero hace efecto en alfa 1 y luego tiene efecto en beta 1. Ese es verdadero.
Y ya con esto descartamos la B y nos quedamos con la D. Y la última ya por denunciar es la B. Ya chicos, gracias. ¿Dudas tienen o todo bien? Si no, para cerrar la clase y les paso el post-test. La clase de hoy fue relativamente Todo corta. bien. Sí, gracias, Thais. Ya, gracias Luis, gracias Nelly, gracias Oscar. Voy a cerrar la grabación y les paso el post-test.